Bueno, estamos listos para presentarles el enlace de la Fuerza Informativa de HRN y Noticieros hoy mismo. Y miren ustedes, Claudia, un tema que llama mucho la atención y es la inseguridad alimentaria y con $1 se alimenta una persona a veces al día en algunos lugares. Es un análisis que harán economistas a través de este enlace informativo de la Fuerza Informativa entre HRN y Noticieros hoy mismo. Saludamos en esta mañana a Rosendo García y a Eunice López. Buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días, Jackie. Saludos, Aldo. Bueno, se multiplica el hambre y la pobreza en Honduras. Solamente se está invirtiendo en promedio $1 por persona en el área rural. Esa zona del país clave, esa zona fundamental para la producción. Incluso ya hay datos que revelan que quienes están produciendo la tierra por años y años se están quedando solo sin la mano de obra. Y lo que es peor, se ha proyectado que Honduras esté bajo la influencia del fenómeno del Niño, lo que traerá como consecuencia que las poblaciones más vulnerables serán afectadas por la menor producción de granos y un limitado acceso a los alimentos. Los informes del Programa Mundial de Alimentos y organismos locales apuntan que hay 2,6 millones de hondureños en necesidad de atención por la crisis alimentaria del país. Como usted lo apuntaba, son las zonas rurales las que resultan más castigadas por la sequía prolongada y el descenso en la generación de alimentos. Las poblaciones rurales han sido las más abandonadas, pese a que el 47% de la población hondureña está radicada en estos territorios postergados. Los estudios elaborados por instituciones regionales calculan que Honduras invierte apenas $1. $1, es decir, un poco menos de 25 lempiras por cada persona en comunidades rurales. El sector rural está abandonado y la gente ha optado por emigrar hacia los territorios urbanos o se integran en las caravanas que van hacia los Estados Unidos. Esto explica por qué la inseguridad alimentaria ha sido y es un problema de carácter estructural en Honduras. La agricultura es dependiente de los regímenes de lluvias y basada en la subsistencia, sobre todo en las poblaciones pobres. Y los expertos en los quehaceres del campo han cuestionado que se hayan dejado sin efecto programas como el de la extensión agrícola y el de desarrollo integral, porque el resultado ha sido el debilitamiento del sector público con incidencia en el campo. Se dejaron de lado los planes con visión hacia el campo y las experiencias emprendidas en el pasado no han tenido frutos. Por ejemplo, la inversión en el corredor seco desde el 2014 a la fecha acerca a los $300 millones. Sin embargo, su impacto ha sido nulo en el alivio a la pobreza y la garantía de alimentos a sus habitantes. La situación que actualmente vive el campo no es nada halagüeña. Menos de 25 lempiras se está invirtiendo. ¿Por qué si tenemos programas fracasados insistimos anualmente en el presupuesto de la República en este tipo de asignaciones? ¿Qué habrá que cambiar? Licenciado Luis Guifarro, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas de Honduras. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, les voy diciendo, mire, sí es preocupante la situación que se da en el agro. Hay dos cosas que primero debemos poner en perspectiva. Uno es decir, el abandono en que tradicionalmente ha estado el campo por la falta de políticas públicas. No hablamos del presente gobierno propiamente, sino de todos los gobiernos anteriores en que el campo no ha sido objeto del diseño de una política pública para orientar la acción pública del gobierno hacia mejorar las condiciones en que vive la población en el área rural. De forma pues que, ¿cómo vamos a privilegiar una política de seguridad alimentaria si no hay preocupación y si no hay el esfuerzo por parte de los gobiernos en es decir, orientar y priorizar recursos hacia la atención del sector rural, donde por una parte tenemos
la mayor concentración de pobreza extrema es en el área rural y por otra parte también eso mitigaría un poco la migración del campo hacia las ciudades con los efectos que ya tenemos de alta concentración en las ciudades y con el problema de la presión que se hace hacia es decir, la asignación de recursos para atender estas necesidades en las áreas urbanas. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, también hay que ver que junto con la ausencia de políticas públicas para priorizar recursos a la atención del agro, porque no solo implica ver cómo producen los campesinos, esto también tiene que ver con el problema de la asignación de tierras, de la distribución de tierras, tiene que ver con dotación de mejores, es decir, metodologías de cultivo, técnicas de labor por parte de los campesinos, priorizar el desarrollo de más educación, mejorar las condiciones en general en que vive, es decir, sanitarias de la población. Entonces, tiene que haber un esfuerzo a nivel de políticas públicas por mejorar las condiciones del agro. Eso por una parte. Pero por otra parte también es ya una cuestión de permanente, es decir, de que se agrava el problema en el corredor seco del país. El corredor seco que ahora abarca alrededor de unos 7 departamentos. Entonces, el problema también que vemos es que aquí también tenemos una ausencia de la acción del gobierno o de la ausencia de políticas públicas para ver cómo se mitigan los efectos cuando hay un problema mayor de sequía y entonces no se tiene pues un sistema que permita la recolección de aguas en forma adecuada, una mejor asesoría a los productores que están ubicados en este corredor seco para que mejoren sus condiciones de vida y en consecuencia pues en general al no existir estas políticas públicas de apoyo a estos sectores, pues lo que tenemos es el fenómeno de la migración incontenible con los efectos subyacentes que esto provoca. Licenciado Guifarro, pero cada vez que nosotros entrevistamos desde estos micrófonos a los funcionarios del gobierno, aseguran precisamente que desde el gobierno se están ejecutando políticas públicas para mitigar la pobreza, con estrategias, por ejemplo, como las cajas rurales, entre otras. ¿Acaso se necesita evolucionar en estas estrategias que hoy por hoy se están ejecutando? Bueno, mire, que por una parte es cierto de que yo particularmente en mi desempeño profesional tuve relación con el establecimiento de las cajas rurales. Es decir, esa es una parte de lo que puede hacer los canales de financiación a la actividad micro y pequeña que se da en las áreas rurales. Pero el problema que tenemos es, por una parte, el dimensionamiento del crecimiento de la población y las necesidades, entonces, consecuentemente, las necesidades que se van produciendo con el crecimiento de la población. Y cada vez los desafíos por mejorar las condiciones de producción en el campo, pues son mayores, a raíz de que hay mayores problemas de clima. Si no, miremos el problema que hay con las inundaciones. Mire usted que no hay una política por parte del gobierno. Cuando viene el problema de las lluvias, comienzan el problema de prácticamente, los problemas de la gente que vive en esos bordos y de las inundaciones, y no miremos los efectos de esta y otra. Entonces, en este momento que hay sequía, el problema que tenemos es que se dice que los gobiernos pues tienen programas de apoyo, que por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que se está dando atención, pero eso es muy limitado por parte del gobierno. Y si tuviéramos un esfuerzo de los gobiernos para atender esas necesidades en el campo, entonces no tuviéramos los problemas de el crecimiento de la pobreza extrema que tenemos en estas regiones del país. De forma pues que
ahí está la explicación, que es insuficiente la acción que hacen los gobiernos y por lo tanto deben priorizarse más recursos para atender las necesidades del campo, así como vemos que gran parte de la actividad que desarrolla la política pública a través de la dotación de recursos del presupuesto del país, pues no se hace de la mejor forma, o sea, atendiendo la priorización de recursos a sectores que son fundamentales para mejorar la condición de vida de la población hondureña. No miremos lo que pasa en salud, en educación, y por lo tanto también una ausencia de políticas públicas que mejoren la condición de vida en el campo, que es el tema que nos ocupa, pues entonces no estamos haciendo lo que se debe hacer para disminuir los índices de pobreza y de pobreza extrema que tenemos en nuestro país. Muy bien. Gracias, licenciado Luis Guifarro, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, y las decisiones que deben tomarse en programas de verdadero impacto, porque de continuar con estas políticas que no han tenido los resultados y que, contrario a reducir los impactos que se buscan con programas de reducción de pobreza, es todo lo contrario. Las últimas estadísticas hablan que arriba del 70% de la población hondureña vive en pobreza, y ahí hay unos renglones en algunas áreas del país que ya señalaba el licenciado Guifarro, se ha extendido a 7 departamentos donde la pobreza hoy en día es pobreza extrema. Así están las cosas. Aldo, Claudia, Jackie, buenos días. Gracias, Rosendo. Eunice, el problema es que nos hemos acostumbrado a nivel gubernamental a la economía de subsistencia y no a la productividad como debería de ser en efecto. Nuestro enlace de la Fuerza Informativa HRN hoy mismo con Rosendo García y Eunice López.